En esta mañana vamos a poner, hermanos de Dios, esta palabra. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos dejaste esta palabra escrita para poder, Señor, estudiar tu palabra, para poder, Señor, también entender todas las cosas por medio de tu Espíritu Santo. Yo pongo esta palabra en tus manos, Dios, te doy gracias por ella. Yo te pido, Señor, que abras el corazón y la mente de mis hermanos para que esta palabra, Señor, haga también impacto en su vida, en su corazón. Y no solamente eso, sino que esta palabra ellos la tomen, Dios, y empiecen también a hacerla parte integral en su vida, que sea algo que sea fuerte, permanente, remanente en su vida, Señor, que sea una rema completa y que ellos actúen conforme a la palabra, Dios. Te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, hace un par de semanas compartí yo con ustedes el tema de la resurrección. Les hablaba de las mujeres que el domingo muy temprano habían ido a la tumba del Señor. Y les decía yo que era para nosotros la resurrección como cristianos. Les decía que la resurrección, nos estaba también glorificando conjuntamente con Jesús, porque nosotros también veníamos a través de ello a vida eterna. El mensaje de hoy va a compaginar completamente también lo que es esto, y vamos a entender también lo que es esa esperanza que Jesús nos dejó y ese acto que Él hizo, qué esperanza nos dio, y lo vamos a entender. También hace un par de semanas oraba yo también por la familia de nuestro hermano Pablo, por la pérdida de su tío, y compartí yo con ellos este pasaje que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18, donde les comentaba que de la esperanza que se tiene sobre los que han partido. Y pienso que este mensaje también tenemos que compartirlo de manera global con toda la iglesia, por los momentos que se están viviendo también a nivel mundial, pérdida de familiares cercanos, pérdida de hermanos de nuestra amada iglesia Camino de Vida también hemos tenido. Ha habido pérdida también de los familiares de nuestros hermanos de Camino de Vida, y decíamos, queda un hueco en el corazón por esas personas. Y Pablo nos habla de esto, sobre las personas que han fallecido, pero también nos da una esperanza. Jesús nos dejó una esperanza a través de esto, ¿no? Y nos dice que hay vida eterna en los que están creyendo en Jesús. Y si quieres saber tu Biblia, vamos a este pasaje que es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a empezar leyendo el versículo 13, y mantén este pasaje porque vamos a estar regresando a él constantemente. Dice Pablo: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Yo le decía a Pablo y a su familia, el mundo tiene un dicho y dice: cualquier problema tiene solución menos la muerte. Y le decía yo, como cristianos nosotros sabemos que también la muerte tiene solución, porque Jesús nos dio vida eterna. Y dice aquí el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Pablo les está pidiendo a los tesalonicenses que no se entristezcan por la muerte de un amigo, de un hermano, de una persona que ha fallecido. Y le recalca, porque si crees
que Cristo murió y resucitó, dice así: Dios también va a traer con Él a los que han fallecido. No dice que a los que duermen, no dice que ya se perdieron, que ya no hay una vida para ellos, que hasta ahí llegaron, que ya no tienen más existencia, sino dice que duermen. Y dice: no te olvides de ellos, y ahorita vamos a ver de qué manera no nos vamos a olvidar de ellos. Tal vez ustedes piensan también que, ¿qué pasó con nuestros hermanos, no? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido con los que han muerto con esta pandemia inexplicablemente de manera tan rápida? Se han ido en un abrir y cerrar de ojos, porque esa es la realidad. Muchos de ellos, incluso los familiares, ya no los pudieron ver. Entraron al hospital, fallecieron en el hospital, y tú puedes pensar, ¿sabes qué? Estaban solos. No estaba su familia, no estaba la congregación, no estaban los hermanos con esa persona cuando él murió, cuando él falleció en ese hospital a causa de este COVID que está afectando tremendamente a nivel mundial. Pero déjame decirte que no estaban solos, porque dice la palabra que Cristo está con nosotros y Él estuvo hasta el final con esas personas. Y solamente están durmiendo si creemos que Jesús murió y resucitó por ellos también. Pablo anima a los tesalonicenses. Dice que ellos también estarán, no solamente con el Señor, sino estarán para siempre, dice en este capítulo 4. Y si tú lees totalmente este capítulo 4, vas a observar que es una palabra de exhortación, es una palabra de exhortación a la integridad, a la santidad, al amor fraternal, a una vida laboral, incluso una vida laboral tranquila, y animar a aquellos que se sienten tristes, y les dice y les habla de que es por la segunda venida de Cristo y que los santos seremos glorificados también con esa segunda venida de Cristo. Entonces, ante la tristeza y la pérdida, siempre debemos recordar que Jesús murió y resucitó, trayéndonos esperanza de vida y esperanza de vida eterna, no solamente en la vida en la que estamos aquí viviendo, sino una vida eterna. Ok, la segunda es que en la segunda venida de Cristo dice que resucitarán, y resucitarán primero los que duermen. Dice aquí el versículo, a partir del versículo 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Pablo está diciendo a los tesalonicenses, por la palabra del Señor. No es palabra de Pablo, él no les está diciendo lo que él piensa. No es palabra de los apóstoles. No es palabra traída por voluntad humana, sino es por la palabra del Señor la que Pablo les está asegurando lo que está sucediendo con aquellos que duermen solamente. Y esto también lo comentaba Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro,
hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra viene a animar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pablo está hablando la palabra del Señor inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo les dice, no solamente los que duermen, sino dice que a los que estén vivos y permanezcan, no precederán a los que duermen. ¿Qué privilegio tienen aquí los creyentes que han fallecido en el Señor? Es un privilegio, porque irán al encuentro con el Señor mucho antes que los que estemos vivos. No sé, tal vez aquella persona por la que tú estás triste, pues esa es la persona que te predicó el Evangelio. Estos son los que duermen, hombres que trabajaron para la obra del Señor. Te predicó el Evangelio en el momento en que tú estabas perdido en el mundo, lejos y apartado de Dios, te predicó el Evangelio. O tal vez tú estabas con necesidades, con adversidad, y oró por ti esa persona que ahora duerme, que ya no está aquí, y por eso te sientes triste. Tal vez pudo ser un tío, un primo, un hermano, un padre, abuelos, no sé qué personas duermen en Cristo, pero son personas que estuvieron haciendo la obra del Señor. Te dieron una palabra de la Biblia que te sirvió de consuelo en alguna situación, en algún momento. Te visitaron cuando estabas enfermo, te dieron de beber cuando tenías sed, o te alimentaron cuando tenías hambre, o no entendías la palabra y ellos se sentaron contigo y estudiaron junto contigo la Biblia y te enseñaron y te explicaron. Personas que a lo mejor tú, ya siendo cristiano, estabas nuevamente derrotado por el enemigo, habías caído por el enemigo. Ellos se acercaron, te animaron y te ayudaron a levantarte. Por eso Dios les da ese privilegio a los que duermen, porque estuvieron permaneciendo en la palabra y estuvieron haciendo la obra a la que Dios les había llamado. Dice Pablo, no se olviden de todo lo que ellos hicieron. No se olviden de ellos, padres, abuelos, hermanos, los que te hayan predicado la palabra. No te olvides de ellos, porque duermen. En lugar de estar triste, gózate, porque ellos duermen y estarán también, como dice la palabra, para siempre con el Señor. ¿Y cómo es que vamos a estar para siempre con el Señor? Aquí decía el versículo 15 que el Señor Jesús descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que duermen se levantarán primero. El Señor Jesús va a venir del cielo, o sea, dice, descenderá. Jesús, sí, como les dije en la predicación pasada, murió, resucitó y se fue y dejó a los apóstoles trabajando en la obra. Pero aquí dice que Él mismo descenderá y va a descender en toda su majestad y va a descender Él mismo en persona y va a venir por su amada iglesia. Y dice que va a descender con voz de mando. En la resurrección yo te presenté a un Cristo sufriente, un Cristo que fue llevado al matadero, no alzó su voz, sino que dejó que fuera llevado a esa cruz
y murió por cada uno de nosotros. Ahora esta segunda venida está hablando de ahora de un Cristo totalmente victorioso, que vendrá como un rey victorioso, con voz de mando. Esa voz de mando será un grito de guerra, dando el comando necesario para que las huestes del cielo vengan acompañándolo para el último ataque y tener ese triunfo final sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Dice que vendrá con voz de arcángel. Y aquí vemos que esa voz de arcángel posiblemente se está refiriendo a Miguel, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 12 a partir del versículo 7, donde dice: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, las huestes del enemigo no van a tener parte en esa vida eterna allá en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Viene con autoridad, con voz de mando, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron más sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Muchos de esos que duermen dieron su vida por Jesús, entregaron su vida por Jesús, no importándoles nada, dieron completamente todo lo que tenían por el Evangelio, y trabajaron en la obra que les fue encomendada por Jesús. Dice aquí que vendrá también con trompeta de Dios, al son de la trompeta que suele acompañar constantemente a Dios en su gloria. Y esto lo vemos también, lo hizo varias veces con el pueblo de Israel, cuando les iba a hablar. Dice aquí en Éxodo 9:16, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Va a descender con voz de mando, con voz de arcángel, con sonido de trompeta, y los primeros en atender a ese llamado van a ser los que duermen en Cristo, los que hicieron todas las cosas que te he estado comentando y más, porque yo me quedo corto con todo lo que hicieron. Van a tener esa distinción de ser levantados primero e ir al encuentro con el Señor. Pero, ¿qué sucede ahora con los que estemos vivos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer también en la palabra, la cual nos llevará a esa vida eterna. Y leemos aquí, regresamos a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, donde dice: entonces nosotros, está diciendo Pablo, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor, en el aire, y así estaremos con Él siempre. Pablo les dice a los tesalonicenses, los que permanezcan. ¿Y en qué debemos permanecer? Yo les pregunto, ¿en qué debemos permanecer?
Vamos a ver aquí en qué debemos permanecer. Debemos permanecer fieles al Evangelio, como lo hicieron los que duermen, trabajando en la obra a la que el Señor nos ha llamado. Tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que caminar conjuntamente con Jesús para también alcanzar, estar en esa vida eterna. Romanos 8, que constantemente lo mencionamos aquí en la iglesia, dice, Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra debe de estar siempre cerca de ti y debes de hablar la palabra. Y no solamente eso, sino que esa palabra también tiene que estar en tu corazón y tú tienes que actuar conforme a esa palabra, conforme a los principios que nosotros aprendemos del Señor. Es decir, la palabra de fe que predicamos, lo que hacemos, lo que decimos a las personas de allá afuera, que vean que es un evangelio vivo, un evangelio silencioso, que no solamente te traigo y te leo la palabra de lo que el Señor dijo, sino que yo soy partícipe también de esa palabra y yo actúo conforme a esa palabra como hacían los que duermen. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Yo les decía, Jesús murió y resucitó. Y a través de ese acto, ahora nosotros, conjuntamente con Él, venimos a esa vida eterna. Si creemos que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No solamente es confesar la salvación, sino es que se haga un sello de esa salvación en mi alma, en mi corazón, en mi vida, y sea yo completamente diferente, creyendo que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y esto también Pedro lo decía en su primera carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 18, dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. O sea, lo que hay aquí en el mundo es perecedero. Incluso el oro, que es lo que más aprecia el mundo, la plata, que es lo que más aprecia del mundo, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que permanecer con una fe firme en Jesús, con una fe firme también en esta salvación que Él nos ha otorgado, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos que permanecer en esa fe firme si queremos ser arrebatados conjuntamente con los que duermen. Pablo lo dijo en aquel entonces, y estaba vivo. Ahora Pablo es de los que también duermen y él va a tener también ese privilegio. ¿A dónde y cómo seremos arrebatados? Y lo vamos a leer aquí, como decíamos, en las nubes, un encuentro con el Señor en el aire. Y primero a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí, yo os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a dormir,
Pero si el Señor quiere que tú duermas, hazlo con el privilegio que tienen los otros. Hasta el final, trabajar como lo han hecho los que duermen en Cristo, para que tengamos ese privilegio de ser también levantados en el Señor. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si permanecemos, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, dice aquí. O sea, la trompeta va a sonar y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados también a lo incorruptible para estar conjuntamente con el Señor. Este encuentro tendrá lugar entre los que ascienden en este lugar y el Señor que desciende hacia la tierra. No dice que va a ser físicamente aquí, dice en el aire, en el cielo. No quiere decir que ahí está la vida eterna, sino ahí será ese encuentro. Pero sí dice que estaremos con Él para siempre. Ya no habrá separación de la presencia de Dios. Estaremos con Él para siempre. Y luego al final dice en el capítulo 18, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué pide Pablo aquí a los tesalonicenses que ya les dije estaban tristes por la gente que moría? Él los anima ahora a confiar en su fe, a confiar en la palabra, a buscar ser como aquellos que durmieron en el Señor. Les dice ahora, anímense y salgan adelante, porque esta es una palabra de esperanza, pero esta palabra que sirva también para confortarnos unos a otros, como lo hacían los que duermen. Si veo a mi hermano caído, me acerco y le digo, hermano, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Quieres que ore por ti? ¿Qué necesitas? Incluso a veces hay que llegar a lo que está haciendo, ponlo en tus manos, que es físicamente apoyarles también en la necesidad por la que están pasando en ese momento, pero también espiritualmente apoyándoles en oración, confortándonos unos a otros. No debemos de estar tristes por los que han muerto, porque ellos cumplieron lo que Dios les quería, les decía. Y aquí la palabra dice que conjuntamente estaremos con ellos. Seremos también transformados y les veremos nuevamente. Tal vez tú piensas que estás triste porque partió un familiar cercano, un amigo cercano, un hermano cercano, pero esta palabra te anima a confiar completamente en el Señor. Hay esperanza en la resurrección. Cristo vendrá, seremos llevados con Él y estaremos con Él siempre. Esto nos da la certeza de que nuestros hermanos que duermen también estarán conjuntamente con nosotros viviendo esa vida eterna. Por eso es gozarnos y no entristecernos de que ellos han partido con el Señor y van a tener el privilegio de estar primeramente con Él en su encuentro. Hermano, yo te animo a permanecer en la palabra del Señor, permanecer fiel a la fe, permanecer fiel a lo que Cristo tiene para ti. Qué bueno que se están abriendo estos ministerios en los que ahora tú puedes empezar a trabajar para poder conocer a los demás y cumplir lo que el Señor nos está pidiendo. No sé, voy a pedir si quieren, el grupo de alabanza se pueden pasar, vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Yo sé que muchos aquí han perdido seres queridos, amigos queridos,
Y tal vez te sientes triste, tal vez hay desesperación en tu corazón. Vamos a hacer lo que la palabra dice, confortarnos unos a otros. Yo te voy a pedir, si te sientes triste o has perdido un ser querido por esta pandemia o por los eventos naturales y desastres que están sucediendo, también se han perdido no solamente vidas, sino cosas materiales. Que te levantes ahí en tu lugar y vamos a orar en esta mañana por ti. Vamos a ministrarte en esta mañana. Y confía en esta palabra del Señor. No es de Pablo, no es de los apóstoles, no es de voluntad humana, como dijimos, sino es palabra escrita. Y está escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana, Dios, en primer lugar, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Dios, habemos muchos que estamos tristes porque nuestros hermanos, nuestros familiares no han perdido la batalla, solamente duermen, dice aquí la palabra. Y así confiamos que el abuelito, los abuelitos, el papá, la mamá, los tíos, las tías que murieron en el Señor solamente duermen. Y como dice esta palabra, en la segunda venida del Señor Jesús se levantarán primero aquellos que así hicieron la obra, que nos presentaron el Evangelio, que oraban por nosotros, que intercedían por nosotros, que nos ayudaban a entender la palabra, que nos alimentaban cuando teníamos hambre, que nos daban de beber cuando teníamos sed. Lo recordamos por todo eso que hicieron. Pero no estamos tristes, sino sabemos que están en un mejor lugar y tendrán esa posición de ser levantados primero al encuentro con el Señor. Padre, en esta mañana, quita todo espíritu de tristeza en el corazón y en el alma de cada uno de los que aquí han perdido un ser querido. Quita toda tristeza, quita toda desesperación, quita toda depresión de sus vidas, porque hay vida adelante para los que estemos vivos, si permanecemos, como dice la palabra, en Cristo Jesús, si permanecemos en esa fe firme, conociendo que Jesús murió y resucitó, dándonos esa vida eterna, venciendo al enemigo y sabiendo que el Señor Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que permanezcamos estaremos ahí, en ese lugar, en ese encuentro con el Señor.
Da ánimo al corazón y a la vida de mis hermanos. Que sigan esforzándose, Señor, en la obra a la cual tú nos has llamado. Que no claudiquemos más. Sí, recordemos a los que nos antecedieron, pero hagamos la obra por los que aún están aquí en este lugar, por los que todavía tienen que recibir el Evangelio, por los que todavía tenemos que alimentar y darles la palabra y presentarles la palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Ahora, hermano, adora al Señor en esta tarde. Alábale, glorifica su nombre y dile: Señor, yo quiero estar ahí, en ese lugar, en ese encuentro, estar contigo el día que venga. Pablo hablaba futuro, dice, los que estemos vivos, él ya no. Ese futuro sigue vigente para nosotros, porque la segunda venida del Señor Jesús aún no se ha dado. Los que estemos, ese futuro sigue siendo para nosotros. Los que estemos, permanezcamos en el Señor Jesús. Amén. Alábale, glorifícale en esta mañana. Dale honra, gloria y alabanza a nuestro Dios.